Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para Prevención de Riesgos Públicos con la temática titulada Medidas Preventivas para el Riesgo Público. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión de talento humano. Magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo y en Gestión del Personal. Auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan la tarde de hoy en este espacio de Educa Positiva, a todos nuestros afiliados de nuestra administradora de riesgos Positiva. La idea de poder continuar con ustedes en estas capacitaciones que se vienen desarrollando mes a mes, hoy en nuestro 7º encuentro de la comunidad de prevención de riesgos públicos. Quien les habla efectivamente, Paola Andrea Ramírez. Esta es nuestra ruta de conocimiento, la tienen ustedes en pantalla. La idea es invitarlos para que continúen con nosotros, muy juiciosos acompañándonos en estos espacios educativos que tenemos dispuestos para ustedes, todos nuestros afiliados. La tarde de hoy llevamos 127 afiliados conectados en red, acompañándonos en este espacio de prevención de riesgo público. Antes de iniciar, como es costumbre, Paola, vamos a dejar la oportunidad para que iniciemos nuestro sondeo de preconocimientos y determinar de esta manera qué tanto saben nuestros afiliados asistentes la tarde de hoy acerca de riesgos públicos. Entonces, te doy la palabra para que iniciemos nuestro sondeo. Así es, doctora Paola. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo final del sondeo es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo del mismo. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Perfecto. Primera pregunta. ¿Mantener la calma es una medida preventiva durante de un siniestro? A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. A ver cómo nos va con esta primera pregunta, Paola. Señora, así es. Tenemos A, verdadero con un 99%, B, falso con un 1%. Pasamos a nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Caso en el que engañan a una persona en un banco y le hurtan el dinero a depositar. Esto es A, hurto, B, extorsión, C, fleteo. Daremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Perfecto, Paola, muchas gracias. Aquí estamos muy atentos. Estos son los resultados de esta segunda pregunta. A, hurto con un 62%, B, extorsión con un 4%, C, fleteo con un 34%. Vamos con esta tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Muy bien. En caso de extorsión, debo A, publicarlo en los medios, B, informar a las autoridades, C, irme del país. Estos son los resultados de esta tercera y última pregunta del sondeo inicial. A, publicarlo en los medios con un 1%,
B, informar a las autoridades con un 99%, C, irme del país con un 0%. Conociendo así todos los resultados de estas tres primeras preguntas del sondeo inicial, damos paso a la doctora Paola. Muchas gracias, Paola. Efectivamente, aquí ya estoy analizando las respuestas previas de conocimiento a este sondeo que han hecho nuestros participantes. Tenemos en este momento 176 participantes. Gracias por estar tan activos y hacer parte de este espacio educativo donde todos construimos conocimiento. Igualmente recordarles que tenemos a disposición de ustedes la plataforma a través de la cual están conectados YouTube con la finalidad de que ustedes allí dejen plasmadas las preguntas, inquietudes que tengan del tema que vamos a tratar esta tarde y dar inicio pues a nuestro tema central. Para ello es importante reconocer que tenemos tres momentos, como siempre. El primer momento, que es la socialización de conocimientos. Vamos a tener también la manera de conocer los tips de las diferentes materializaciones del riesgo y dejarles a ustedes las herramientas que les permitan actuar frente a hurto, frente a fleteo, frente a extorsión, casos de los que acabamos de visualizar los ejemplos que hicimos en nuestro sondeo de la tarde de hoy. Nuestro objetivo principal, que hace parte de socializar los tips y herramientas para prevenir la materialización del riesgo público. Siempre nosotros trabajamos de la mano de generar conciencia. Estos espacios lo que buscan es dejar no solamente conocimientos teóricos, de conocer qué significa, de cuál es la normatividad vigente, sino que más allá de eso es ver la situación actual del país, ver cómo se está comportando el flagelo de la materialización del riesgo público en Colombia y de esta manera nosotros estar contextualizados. Entonces, el primer momento que corresponde a hacer esa diferenciación terminológica frente a peligro y riesgo, partimos del hecho que todos los que estamos acá trabajamos o tenemos cercanía con la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas afiliadas a ARL Positiva, siendo necesario reconocer que cualquier cargo administrativo, operativo, de planta, de producción, de mercadeo, de ventas, finanzas, contabilidad, servicios generales, transporte, distribución, de las diferentes modalidades de cargo, funciones del cargo o de las diferentes modalidades de actividad económica que se presentan a nivel nacional. Cuando nosotros logramos determinar ejemplos claros de los conceptos, es mucho más fácil apropiar la terminología, motivo por el cual acá traemos esos ejemplos, más que términos frente a lo que es peligro y es riesgo. Entonces vemos que los casos de peligro, siempre partiendo de que el peligro se identifica, ¿cierto? Está a la luz de los ojos, es lo que nosotros vemos y percibimos, identificamos. Claramente lo podemos evidenciar en peligro público cuando observamos un caso de agresión física, un artefacto o carga explosiva en un lugar solitario, depositada en una sala de espera, en una recepción, ubicada en la cajuela de un automóvil o ubicado en la cajuela o la maleta que se lleva dentro de las motocicletas. Igualmente, en lo que es verificar e identificar los objetos contundentes manipulados por personas sospechosas o con intención de daño. Armas punzocortantes, lo que conocemos como navajas, cuchillos, bisturís, sustancias químicas o peligrosas manipuladas que no son con destino de proceso productivo, que no hacen parte del insumo de un desarrollo de actividad económica, sino que se utiliza con la finalidad de daño o que simplemente por error humano lo tenemos en un almacenamiento no adecuado o no cumpliendo con las características y especificaciones de la política de lo que corresponde a la organización globalmente armonizada para el tema de manipulación de sustancias químicas o peligrosas. Y asimismo sucede con la identificación de armas de fuego. Cuando nosotros vemos que alguien está portando una arma de fuego, no hablando de un policía, de un militar, de alguien de las Fuerzas Armadas o alguien que trabaje en seguridad privada, porque sí o sí eso hace parte de su dotación y de los elementos de protección personal utilizados para el servicio, pero sí hablando de la persona sospechosa que desconocemos cuál es la intención de daño y que muy posiblemente la materialización de este producto peligroso o este artículo peligroso
pueda llegar a generar daño y afectación a la integridad de la vida de las personas y de la infraestructura donde nosotros desarrollamos las actividades económicas por las cuales fuimos contratados en el centro de trabajo. Cuando ya vamos a identificar el concepto, terminología de riesgo, vemos la gran diferencia. En peligro yo identifico. El riesgo ya es la generación de una probabilidad, ¿cierto? Probabilidad de que suceda algo que da daño, que afecta a la persona o a la empresa, dependiendo del nivel de exposición que tengamos a el peligro que identificamos previamente. Entonces, el riesgo, probabilidad, el peligro, identificación. ¿Cuál es esa probabilidad de riesgo? Entonces, tengo probabilidad de que haya un saqueo en mi centro de trabajo, que haya robo, que haya hurto, que haya secuestro, extorsión, azonada determinada como el vandalismo que se da en resultado de la protesta social o manifestación social, la cual está amparada desde el marco constitucional de la Constitución Política, la Carta Magna, pero que termina en un acto vandálico denominado azonada. También tenemos el paseo millonario, el fleteo, la violación, el abuso, el desplazamiento forzado, entre otras modalidades de probabilidad que suceda el riesgo. Y dando contexto a la terminología general de qué es peligro público, cómo lo conocemos nosotros, cuál es ese concepto que puede llegar a generar en nosotros esa inquietud de autocuidado para prevenir ser nosotros los víctimas de esta manifestación. Entonces vemos dentro del concepto desarrollado que es una probabilidad que en ocasión del desarrollo de las funciones laborales, ¿no? Esto lo miramos en términos laborales, recordemos muy bien, que cuando estamos hablando de peligros y riesgos y amenazas y vulnerabilidades en todo centro de trabajo, siempre lo hacen las organizaciones en cumplimiento de un marco normativo que así lo exige, pero que finalmente termina siendo interiorizado y atomizado por los funcionarios a la exteriorización de su impacto como persona, como ser humano. Entonces, ¿en quién impacta? Impacta en mi familia, impacta en mi centro social, académico, deportivo, en los medios de interacción que yo tengo como ser humano. Nos capacitan y nos dan una focalización de lo que es el concepto, de lo que son las medidas de autocuidado y de prevención en el marco institucional, porque las organizaciones sí o sí deben cumplir con unos estándares mínimos de calidad, dentro de esos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero más allá de ello, de que las empresas capaciten, hagan inducción, hagan entrenamiento con sus funcionarios y les cuenten cuáles son los peligros a los cuales estamos expuestos, que adicionalmente les digamos cuáles son los términos, cuáles son las medidas de cuidado y de prevención que debemos de tener frente a ese nivel de exposición o grado de exposición que tenemos permanentemente dentro de las actividades que desarrollamos a diario, identificadas interiormente en el centro de trabajo como lugar donde yo desarrollo mis tareas, pero que adicionalmente ese contacto directo con la fuente generadora de riesgo, ejemplo, entonces si yo soy transportador, será la vía nacional quien me genere la exposición al riesgo. Si yo soy una persona administrativa, entonces será mi entorno administrativo, ¿cierto? Riesgo biomecánico, físico por iluminaria o por estrés térmico. Cada centro de trabajo y cada actividad económica aporta un riesgo directo, ¿no? Si yo soy operario en una empresa que comercializa pollos empacados, entonces el movimiento permanente, movimiento repetitivo dentro de la prensa de las presas de pollo me va a generar una afectación denominada riesgo biomecánico o osteomuscular. Y así sucesivamente. Otros por presión, por nivel de responsabilidad o de toma de decisiones generarán una probabilidad de materialización de riesgo directo psicosocial, por carga laboral, por presión laboral, por salud mental y por todas las condiciones determinadas dentro de la batería de riesgo psicosocial. Pero cuando hablamos del término de peligro público, ¿dónde lo evidenciamos? Más allá de las organizaciones que van expuestas a trabajar por proteger la vida o la integridad o las infraestructuras de las compañías, como son las empresas de seguridad privada o como lo es el Ejército Nacional o la Armada o la Policía Nacional, cada uno desde sus enfoques de protección. Pero nosotros, los civiles, ciudadanos común y corriente que desarrollamos cualquier tarea dentro de nuestra organización, repito, operativa, administrativa, estratégica, en planta, en producción,
en distribución, en comercialización, en ventas, en lo que fuese, siempre vamos a estar expuestos al riesgo público. ¿Por qué? Porque acá no lo está diciendo el concepto. Claramente afecta dentro del centro de trabajo y afecta nuestra salud física como persona y asimismo también la salud mental de las consecuencias que vivimos en nuestra psiquis una vez se nos llega a materializar algún evento correspondiente a las modalidades de peligro público. Es ocasionada por el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no es porque sí, esto no es por casualidad, esto no fue por el clima, por la lluvia, por el día, por fenómenos naturales, esto no fue por una intencionalidad equívoca de la máquina en su manipulación o en su falta de mantenimiento, sino realmente corresponde es a la intención de daño que tenga el hombre, el ser humano, las personas que causan daño, que generan deterioro, que generan afectación. Entonces el peligro público genera ese desarrollo en cadena que el hombre provoca y que impacta en las víctimas, que lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esas víctimas o receptores en quienes se ve manifestada la materialización del riesgo público? Aquí es importante reconocer que en algunas ocasiones, según el estudio del arte y la revisión de la literatura, encontramos que en espacios públicos se asocia el peligro público con el tránsito vial, con los casos o siniestros que se llegan a dar en las vías nacionales. Es necesario que tengamos clara la GT 45, la Guía Técnica Colombiana, que nos indica la clasificación de los diferentes peligros normados en Colombia. Y allí vamos a encontrar uno solito que se llama siniestralidad vial y otro solito que se llama peligro público. Entonces son dos diferentes, solo que por el hecho de que en las vías nacionales o en espacio público se generen afectaciones de tránsito, en algún momento pueden llegar a ser categorizados como peligro público, pero para eso hay que hacer un muy buen análisis del contexto, la situación, la intención de daño y la forma, fuente y materialización en el contexto en que se haya desarrollado este caso en especial. Y igualmente vemos que es una intención de daño, es un hecho que genera intención de daño para llegar a afectar a las personas que se han determinado como víctimas. Entonces, lo causa el hombre y genera daño en personas, equipos, materiales, bienes públicos y bienes privados. Puede llegar a afectar la imagen, la moralidad, la honra, el buen nombre, puede llegar a afectar, disculpen, el estado anímico o la psiquis de una persona, en la medida en que la afectación llega a irrumpir algunas esferas psicológicas del ser humano. Por ejemplo, yo puedo decir, fui víctima de violación o abuso sexual. Eso no solamente afecta a mi integridad física, sino también psicológica. Otro caso, fui agredida con arma cortopunzante. Me generaron una herida cerca a un riñón, a un pulmón, cerca al corazón. El evento es muy traumático, no solamente por la sangre, no solamente por la escena o por el dolor, sino por la generación de esa permanente ideación de que se va a volver a repetir el hecho, va a volver a ser recurrente. Entonces ese pensamiento repetitivo de considerar que me van a volver a robar, que me van a volver a afectar y a lesionar físicamente, genera en mí una afectación mental de intranquilidad, de delirio de persecución, permitiendo dentro de mis imaginarios considerar que en cualquier momento alguien puede volverme a hacer daño. Entonces ahí vemos las afectaciones. Y cuando hablamos también de equipos y materiales, vemos también la alteración que llega a generarse eso, por ejemplo, en una campaña publicitaria, en el desarrollo de un nuevo producto, en la conservación de la información, y aquí vienen a interferir otros sistemas de gestión dentro de la gestión integral de un sistema, como puede ser el sistema de calidad, el sistema de la información, que cada uno de ellos lo que busca es blindar y articular el desarrollo sistémico de calidad de cada uno de los procesos que desarrolla la organización. Y allí, ¿quiénes estamos? Nosotros, los funcionarios, colocando la cara por la empresa, porque las cosas se den, porque las actividades y las metas se cumplan, y exponiéndonos a unos riesgos inmersos dentro de la actividad y transversales, como lo es el riesgo público. Entonces vemos en este momento que dentro de las medidas de protección es importante llegar a aterrizar
conceptos nacionales frente a las cifras. Entonces, para eso traemos acá cifras a corte del 30 de mayo, donde nos están indicando cuál fue el comportamiento de alguna de las modalidades de materialización de riesgo público. Entonces, empezamos aquí visualizando las modalidades de materialización, que entonces ya las mencionamos en un inicio: probabilidad de hurto, lesiones personales, secuestro, extorsión, fleteo. Cada una de ellas genera unas consecuencias en nuestra integridad y requieren de unos tips de prevención, que son los que vamos a compartir la tarde de hoy. En este momento, 273 personas conectadas. Igual seguimos aquí muy atentos a quienes deseen seguir difundiendo la información de todos nuestros mecanismos de capacitación virtual y presencial que tenemos desde Educa Positiva. Y recordarles que también tenemos el espacio del chat para preguntas que ustedes quieran desarrollar en esta sesión. Estoy revisando y en el momento no tengo aún ninguna consulta por parte de ustedes, pero si están interesados, con todo gusto lo pueden dejar ahí en la plataforma, en el chat de conexión de este webinar. Entonces, continuamos con nuestra temática. Vamos a verificar aquí la Estadística Nacional de Homicidio. Como ustedes pueden ver en pantalla, acá tenemos unas cifras de casuística respecto al comportamiento que ha tenido Colombia en la modalidad de homicidio. Entonces, ustedes acá pueden llegar a comprender cómo en lo corrido del año 2023 realmente las cifras no son tan catastróficas frente a homicidio, es decir, se evidencia una reducción referente al año anterior. Y también podemos evidenciar que dentro de las modalidades que tenemos, las principales formas de generación de homicidio son causadas por arma blanca. Pensaríamos que tal vez la arma de mayor letalidad es el arma de fuego que ustedes están viendo en el segundo ítems de categorización. Sin embargo, prima la materialización de generación de homicidios por arma blanca. Son los mayores casos y es tendencial respecto a los 3 años que estamos analizando acá: 2021, 2022 y 2023. Seguimos con las armas de fuego, que son las de mayor letalidad y contundencia. Posteriormente, con objetos o artículos letales, que por la fuerza, por el tamaño, por el peso pueden llegar a generar daño. Y finalmente, vemos dentro de la categorización los artefactos explosivos que también llegan a generar letalidad en las personas. Entonces, aquí está la fiel calcomanía de la Estadística Nacional en temas de homicidio. Estas son cifras proporcionadas por la DIJÍN de la Policía Nacional a corte 30 de mayo del presente año. Entonces, es importante que también reconozcamos cómo se ve esto materializado de acuerdo a los géneros. Vemos acá la estadística tanto en hombres como en mujeres. Vemos también la categorización de que es en hombres donde se han presentado los mayores casos o las mayores materializaciones de riesgo en el país. Y dentro de las conclusiones o análisis que podemos realizar a estas cifras de homicidio, podemos determinar que en el país se logra una reducción en el año 2023 frente al año 2022 de 432 casos. Es decir, son 432 familias que en este momento están logrando compartir dentro de sus núcleos familiares con los seres queridos, porque se logró reducir la cifra. Igual vemos que en el mes de mayo del 2021 tuvimos un pico elevado que ha permitido generar una mejora estadística en resultados y de operatividad efectivamente frente a las autoridades encargadas de conservar el orden en el país respecto al año 2022 y a la vigencia actual. También podemos aquí evidenciar que se logra mantener una tendencia para el presente año con reducción. Esto es un hecho sobresaliente y destacable para los organismos de seguridad y justicia, y la idea es que se pueda conservar esta tendencia de reducción a lo que corre el año. Continuamos ahora con la modalidad de riesgo público frente a los casos de lesiones personales. ¿Cuándo se da una lesión personal? Entonces, en muchos casos lo conocemos como las riñas callejeras, peleas o discusiones familiares que terminan generando una consecuencia de lesiones personales,
con temas ya jurídicos, penales respecto a los daños o a las consecuencias que se puedan llegar a determinar en estas materializaciones de hechos violentos, que normalmente sucede cuando hay licor de por medio, sucede cuando hay conglomeración de personas, entonces un lugar como puede ser un bar, un estadio, un lugar donde hay un concierto, son lugares donde el inconformismo, el intrato, la irascibilidad, la falta de tolerancia dentro de la convivencia de los seres humanos puede llegar a generar una manifestación de este tipo de riesgos. Entonces acá también vemos la clasificación de los casos, vemos que efectivamente en los hombres sea un mayor volumen de presentación de lesiones personales. Asimismo también observamos que hay una tendencia de incremento frente a los casos que se han dado en el año 2023, corte 30 de mayo, respecto al año anterior. Y dentro del análisis que podemos determinar en los resultados entregados por la DIJÍN o extraídos de la página pública de la DIJÍN de la Policía Nacional, observamos que hay un aumento del 4.6 respecto al año anterior. ¿Esto qué quiere decir? 5.094 casos de lesiones personales reportadas de más respecto al año anterior. Esto es una cifra alarmante, esto también hace parte de las consecuencias que han generado las condiciones sociales, políticas y económicas por las cuales atraviesa el país, lo que ha generado intolerancia por falta de trabajo, falta de oportunidades laborales, el mismo día a día, el acelere por cumplir un horario, el acelere por cumplir unas tareas, por llegar pronto al punto o destino final, genera en las personas estados o episodios de intolerancia que pueden llegar a terminar también en estas manifestaciones de lesiones personales. El ruido en los hogares, la invasión de vía pública son algunos de los factores que pueden llegar a generar dificultades de convivencia que terminan en alguna riña o en alguna afectación personal, es decir, afectación a la integridad de la persona. Igual podemos ver que para Bogotá se logró una reducción del 0,35%, corte 30 de mayo del 2023 frente al 30 de mayo del 2022. Esto quiere decir 81 casos menos. Sin embargo, la tendencia nacional, es decir, de toda Colombia, sí tiene una tendencia de aumento. También podemos observar dentro de las materializaciones de riesgo los casos de secuestro. Entonces, frente al secuestro, ustedes pueden evidenciar en la pantalla cómo el año 2023 ha generado respecto a los años anteriores una disminución. Aquí estamos viendo también por género, que efectivamente es en los hombres en quien se presenta más materialización de este tipo de riesgo. Y cuando se da el suceso y la materialización de un secuestro, se presenta siempre acompañado de una arma de fuego en mayor proporcionalidad. Los demás casos reportados se han reportado sin la necesidad del uso de arma de fuego y una baja proporción de casos reportados se han manifestado con arma blanca. Este análisis nos llega a nosotros a generar a deducir que el último año el secuestro tuvo la diferencia de 44 casos adicionales respecto a la misma vigencia y que la tendencia de aumento para todo el país genera la posibilidad o la perspectiva de llegarse a establecer más casos si la curva tendencial que tenemos a este momento continúa con el mismo comportamiento que viene presentándose durante los primeros 5 meses del año. Ahora, muy bien, cuando hablamos del caso de hurto a personas, entonces recordemos que los hurtos pueden ser a centros de trabajo o pueden ser a personas. Efectivamente, los mayores casos reportados fueron hurto a personas, que es lo que sucede todos los días en las calles nacionales del país, el robo de la bicicleta, el robo del celular, el robo en el Transmilenio, el robo en la vía pública porque estaba oscuro, porque era de noche,
porque no se utilizaron las medidas de prevención adecuadas en el desplazamiento que desarrollamos en las calles nacionales. Adicionalmente, cuando entramos a verificar cuáles fueron las fallas o cuáles fueron las medidas que no se adoptaron personalmente y que permitieron la materialización de este riesgo. Esto lo vamos a ver ahora dentro de los tips, que son los que nos permiten a nosotros adquirir esas herramientas necesarias para permitir el autocuidado de nuestras vidas. Entonces vemos que el hurto a personas tiene una mayor materialización en los hombres, que sucede mayormente con el adquirir bienes ajenos persona a persona sin uso de arma. Seguidamente, dentro de los reportes tenemos el uso de armas de fuego, posteriormente armas blancas cortopunzantes y finalmente objetos contundentes, objetos como puede llegar a ser un bolígrafo, un pedazo de ladrillo, un objeto que aparentemente puede llegar a aducirse que es una arma blanca o una arma de fuego, pero que realmente es otro utensilio que utilizan las personas que quieren o tienen la intención de daño para poder acceder a los bienes ajenos. Vemos que el hurto a personas, si se llega a comparar la vigencia 2021 frente a la del 2022, se evidencia un aumento bastante grande de 72.526 casos, es decir, día a día no solamente es la percepción de inseguridad lo que llega a afectar este ítem, sino que adicionalmente se ve hecho realidad cuando analizamos las cifras de los reportes de los hurtos. Muchas personas en el país pueden llegar a ser víctimas de hurto en diferentes modalidades, en la calle, en el parque, llegando al trabajo, en el medio de transporte masivo, en algún espacio público. Pero por la falta de credibilidad de reacción o de recuperación del producto o bien que fue hurtado, evitamos generar un reporte. Y lo importante que es generar cifras que me permitan a mí conocer la tendencia nacional. Si yo no reporto, estoy dejando de dejar huella para poder determinar cuál es el comportamiento o la fluctuación que tiene este indicador de seguridad que afecta mucho a la población en general, más a la población trabajadora que tiene que desplazarse todos los días de su casa al centro de trabajo. Entonces, las cifras son totalmente preocupantes. Vemos que hay un incremento del 20% y que la tendencia de este año 2023 es al incremento. ¿Eso qué quiere decir? Mayor adopción de medidas de prevención, mayor adecuación de comportamientos sanos y seguros, mayor necesidad de socialización al interior de los hogares para tener mecanismos de ayuda que articulen los hogares. No es solamente necesario decir, yo me capacito, yo sé cómo me cuido, yo sé cómo prevengo la materialización del riesgo público, sino hago esto extensible con mi núcleo familiar. Recordemos que esto tiene una corresponsabilidad que trasciende de la organización. No solamente es este espacio laboral, es un espacio que llevamos a nuestras familias para hacerlas conscientes de tener cuidado con lo que portamos y tenemos artículos que son totalmente llamativos para nuestros posibles delincuentes, las calles que tomamos, las rutas que tomamos, el dinero que manejamos en efectivo, las transacciones que realizamos hoy por hoy. La materialización del riesgo frente al hurto ya no solamente se da presencialmente, ¿cierto? De que me hagan o me rapten o me quiten o me hurten mis pertenencias a través de un arma blanca, de un arma de fuego, de un objeto contundente, sino que también lo están haciendo a través de los medios tecnológicos. ¿Qué tanta seguridad tengo yo o demuestro, ¿cierto? O me blindo para evitar que mi nivel de vulnerabilidad se vea afectado por un delincuente que tiene la intención de daño? Porque infortunadamente a diario siempre va a haber alguien con intención de daño al acecho de quien dé la oportunidad. Y esto lo visualizamos cuando tenemos claro la fuente, la oportunidad, el medio en el cual se desenvuelve la cadena del episodio de la materialización de los casos de riesgo público. Bueno, aquí otro caso, otro caso no, sino otro ejemplo particular que está afectando bastante la seguridad ciudadana y sobre todo la seguridad comercial.
de las diferentes actividades económicas de las diferentes microempresas y de hecho empresas macro que se están viendo sometidas a la extorsión. Los casos de extorsión en Colombia han venido incrementándose de una manera significativa. ¿Por qué motivo? Porque infortunadamente las mismas corrientes ideológicas o la misma situación que vive y atraviesa el país en este momento están permitiendo dar un espacio para que se vuelvan a generar la conformación de algunos grupos al margen de la ley que se han venido estableciendo en diferentes sectores, no solamente en la capital, sino en diferentes ciudades del país, norte, sur, oriente, occidente, central. En todos los lugares se está viendo el flagelo de la extorsión, lo que llamamos la conocida vacuna, ¿sí? Se vacuna a las entidades o a las empresas, a los comercios. Hablamos del hotel, de la cafetería, del casino, de la tienda, del barrio, de la panadería. Los lugares que tienen una actividad económica vigente y que infortunadamente están siendo sometidas al pago de una vacuna para permitir la continuidad del negocio y para permitir el desarrollo de sus actividades en ese sector. Eso es un flagelo que ha venido en incremento, como ustedes lo pueden ver también en pantalla. La mayor parte de los casos está siendo por extorsión telefónica. Una llamada donde me dicen tiene que depositar un dinero, si no quiere que le afecten su negocio, que se lo quemen, si no quieren de pronto sufrir algunas consecuencias indeseables. Piden una suma de dinero, extorsionan, le dan la paz y la tranquilidad de que usted continúe con el ejercicio de su establecimiento de comercio, pero a cambio paga una suma de dinero. Y esta también está siendo desarrollada o establecida en contacto vía correos electrónicos o vía comunicados en donde se informa la manera de negociación que está pidiendo el delincuente. Entonces acá vemos que en lo que respecta a la extorsión, en este comparativo que ustedes acaban de ver en el cuadro, se observa que para el país se evidenció un incremento del 4.6 a corte 30 de mayo 2023 respecto al mismo periodo del año 2022. Eso significan 403 casos adicionales, 403 empresas más que reportaron que han sido sometidas o amenazadas bajo la modalidad de extorsión. Es decir, que la tendencia actual y vigente para el año presente corresponde a un incremento, porque se ha evidenciado que este comportamiento se dio de la misma manera del 2021 al 2022 y del 2022 al 2023. Es decir, que eso también es otra modalidad a la cual hay que prestarle mucha atención, porque puede llegar a afectar nuestra integridad como trabajadores dentro de un centro de trabajo. Entramos en materia, a entregar los tips. Son las 2:40, estamos viendo cuántos conectados tenemos en este momento, 312 personas conectadas, todavía no veo preguntas en el chat. Ok, dice acá, vamos a ver que por aquí encuentro una pregunta, a ver si logro ampliarla un poco más para poder leer lo que dice la pregunta. Si al finalizar la jornada en el transporte público sucede un evento, ¿eso cómo se reportaría? Si en dicho evento alguien dispara un gas pimienta y en ese evento casi se pierde la vida por shock anafiláctico. Bueno, entonces muchas gracias por esta pregunta, creo que lo hizo Ana. Entonces, bueno, yo te cuento. Bueno, recordemos primero el concepto de accidente de trabajo. Accidente de trabajo que se da dentro del centro de trabajo en ocasión a las labores que yo desarrollo por las cuales fui contratado o por orden directa de mi jefe inmediato, es decir, por su omisión. Puede que no sean las tareas que yo desarrollo y que estén evidenciadas dentro de mi contrato, dentro del manual de funciones, pero que sí tenga una orden directa generada por mi jefe de que vaya pague, vaya consigne, vaya cómpreme la empanadita, vaya me trae estas fotocopias, ¿cierto? Que son órdenes directas que no hacen parte de mi contrato o de mi objeto contractual, pero hay una sumisión. En este ejemplo que tú me estás colocando, Ana, es un ejemplo donde estamos en la vía, estamos vía trabajo-casa o casa-trabajo, es decir, utilizando un medio de transporte masivo.
Este reporte lo hacemos sí, a las autoridades competentes, es decir, a través de la página de la Policía Nacional hay un espacio donde dice denuncie aquí. Cualquier tipo de denuncia, entonces si yo estoy siendo sometida a acoso, acoso laboral, acoso sexual, ahí hay un espacio para que ustedes denuncien aquí. Si fue un caso de hurto con pérdida de documento de identificación, con pérdida de celular, tienen que reportar la SIM o el número de registro de recuperación de la línea telefónica, la tarjeta de crédito, tarjeta débito, pasaporte, cualquier documentación que ustedes hayan perdido en ocasión a hurto dentro de cualquier establecimiento público o medio de transporte, lo reportamos a través de la página de la Policía Nacional, donde dice reporte aquí por pérdida, por hurto. En la página de la Policía Nacional ustedes van a encontrar más de 10 modalidades con diferentes formas o configuraciones del riesgo. Ahí van a ver hurto a personas, hurto a comercio, secuestro, extorsión, abuso o violación sexual, etcétera, etcétera. Son como 10 modalidades que ustedes van a encontrar en la página. La idea es que ustedes se familiaricen porque no sabemos en qué momento nosotros vamos a ser las víctimas y sí o sí es necesario denunciar. Cuando nos quedamos callados hacemos parte de el montón de la cantidad de personas que hemos vivido, sufrido un flagelo de materialización de riesgo público, pero que por la omisión de características, modo, lugar, evitamos que las autoridades competentes tengan argumentos para seguir investigando. Hay entes de control que se dedican única y exclusivamente a hacer investigaciones y seguimientos a casos que afectan el orden público. ¿Cómo lo hacen ellos? A través de redes de apoyo, cámaras de seguridad en las esquinas de los postes, de los sistemas de vigilancia que existan particulares o privadas y que todo eso en conjunto más la versión que da la persona que denuncia, porque tiene que escribir ahí claramente qué pasó, en dónde, a qué horas, cerca de qué lugar, habían cámaras o no habían cámaras, tiene testigos, cómo era la persona, cuál era el acento de la persona. Información que se suministra con la finalidad de tener un rasgo general de identificación al cual se le hace seguimiento y que por particularidades podemos llegar a determinar rasgos patronales en caso de materialización de riesgo público. Pero si no denunciamos en ninguna de las modalidades, no va a haber un registro que le permita a las autoridades hacerle seguimiento o categorizar las diferentes modalidades de siniestros. Entonces, poder decir es que de las 2 a las 3 de la tarde en el punto X es cuando mayor siniestralidad vial existe, ¿cierto? Porque están reportadas. Los sábados de 8 a 10 de la noche sobre el sector del noroccidente siempre se evidencian casos particulares de atraco a personas, ¿no? Se va categorizando. Pero ¿cómo se categoriza? Cuando documentamos. ¿Y de qué manera documentamos? Dejando el registro de la denuncia a través de las páginas de las autoridades competentes. Si es en el medio de transporte, si es con gas pimienta, si es con un arma contundente, un arma de fuego, un arma blanca, va a suceder lo mismo. Máxime si ahora los autobuses también están llevando cámaras al interior de los mismos. Si yo denuncio y doy la placa del vehículo, doy la hora del vehículo, digo cuál fue el vehículo, cooperativa de transporte X, Y, Z, fácilmente las autoridades competentes empiezan a capturar información, a pedir evidencias a los medios de transporte y poder dar con los delincuentes y desmantelar incluso organizaciones que se han venido desarrollando y fortaleciendo. Entonces, por eso es importante. Y cuando tú me preguntas que de qué manera se hace el reporte, en ese caso, pues no sería reporte ante la administradora de riesgos laborales porque no es en ocasión al servicio. Es decir, no estoy cumpliendo tareas propias de mi actividad por la cual fui contratada, pero sí lo reporto ante las autoridades competentes para que entre más información entre toda la comunidad podamos articular esas redes de información que permitan dar con los vándalos o con los delincuentes que están generando tanto daño en el país. Muy bien, entonces continuamos acá. Vamos a empezar a visualizar consideraciones o tips de cómo actuar frente a diferentes casos de materialización del riesgo. Entonces aquí en este momento en la pantalla, en específico estamos observando qué hacer frente a la extorsión. Entonces lo primero es mantener la calma. De hecho, la calma la van a encontrar ustedes en todas las ayudas de qué hacer en caso de hurto, qué hacer en caso de extorsión, qué hacer en caso de fleteo. Porque cuando mantenemos la calma,
nos da tiempo para que el cerebro lógicamente procese mecanismos de supervivencia que permitan conservar nuestra integridad. Lo repito en todas mis capacitaciones. De héroes están llenos los cementerios y de inocentes y de buenas intenciones están llenas las cárceles. Entonces, cuando actuamos con calma, no somos superhéroes, ¿cierto? No somos dioses, somos seres humanos vulnerables que debemos conservar nuestra integridad, que tenemos familia que depende de nosotros. En esos casos, siempre que estemos expuestos al peligro, cual fuese, lo primero es determinar tener calma en nuestro interior. Seguidamente, en específico para el caso de extorsión, es importante tomar todos los datos que tengamos a la mano. Número de teléfono, rasgo de la persona, la información necesaria para poder identificar de la fuente de donde viene este acto de extorsión. Si nos están pidiendo consignar un número de cuenta en específico, pues ese dato también es importante para las autoridades o entes de control. Verificar la ilegalidad. En ocasiones, casos de extorsión que se vienen presentando se consideran que son de grupos organizados o de bandas delincuenciales totalmente conformadas y organizadas. Puede ser que sí, como puede ser que no. A alguien con intención de daño, yo solito tengo la iniciativa de llamar al señor dueño allí de la panadería y le puedo montar el caso de extorsión. La persona muy inocentemente cae, me deja la platica en la bolsa de la basura en la esquina del poste y se materializa el caso de extorsión. El miedo que le genera al comerciante o a la persona afectada lo invade de tal manera que no se presenta la manifestación de denuncia. Sin embargo, hay que saber muy bien de qué manera damos la información y dársela efectivamente a las entidades competentes, porque cuando yo empiezo a vociferar entre una persona, entre la otra, se vuelve ya es una contaminación auditiva de sucesos no verificables y que no van a tener un punto de intervención y control adecuada por una autoridad competente. Igualmente, si es posible y tiene usted el servicio dentro de su teléfono de grabar la llamada, efectivamente denunciar para poder desmantelar esta extorsión sistemática que se puede llegar a estar presentando. Otro caso que traigo a ustedes el día de hoy es el caso de las manifestaciones, disturbios y azonadas. Recordemos que al inicio les comentaba dentro de las diferentes formas de configurar el riesgo público, hay una que se llama azonadas. Azonadas que vienen blindadas o vienen bajo una sombrilla que nosotros las reconocemos como las protestas sociales, protestas indefensas, protestas o manifestaciones sociales amparadas en el marco constitucional, que dentro de las mismas se van infiltrando personas con intención de daño, ¿cierto? Personas con algunas corrientes ideológicas, políticas, sociales, personas que son apáticas sociales o antisociales o asociales, que tienen la intención de daño, ¿cierto? De manifestación o de protesta frente a alguna ideología, algún lineamiento gubernamental. Acto que termina en una manifestación, disturbio y azonada, es decir, afectación a las personas y a la integridad de las organizaciones. Muchos de estos casos son abordados con gases lacrimógenos. No sé si ustedes, me imagino que en su experiencia, en su trayectoria han podido evidenciar situaciones donde esto ha sucedido. Entonces, de tal manera, en este momento 315 personas conectadas, es importante reconocer cómo actuar cuando se están presentando esas manifestaciones en espacios públicos o privados, normalmente cerca a ministerios, al Palacio Municipal, alguna entidad pública en específico, el sector o el gremio de transportes o el gremio de educación o el gremio de la salud, cada uno desde sus particularidades e intenciones. Entonces aquí las recomendaciones para la organización hacen parte de verificar puertas y ventanas, es decir, no estar cerca de ellas y más si tienen vidrios, seguir las instrucciones y recomendaciones del líder de seguridad y salud en el trabajo o del HSQ que esté haciéndole seguimiento y acompañamiento a la atención de esta manifestación. Verificar las rutas de evacuación si se hace necesario salir. Recordemos que las evacuaciones se dan solamente si las condiciones de seguridad al interior del centro de trabajo
lo requieren y lo exigen para salvaguardar nuestra vida y nuestra integridad. De lo contrario, el lugar más seguro es el centro de trabajo. Mantener la calma, que repito, lo van a encontrar en todas las recomendaciones de todos los casos probables de riesgo público. Ayudar a otros, esa es una invitación que se hace desde la solidaridad, el principio de solidaridad que también está en el marco constitucional, y la atención y la empatía que podemos tener con nuestros compañeros. Evitar la multitud, es decir, dejar de ser parte de la manifestación, porque la manifestación no siempre nos va a coger en el centro de trabajo. Nos puede coger en el servicio de transporte público, nos puede coger en la vía de acceso de un lugar a otro. Igualmente, verificar cuál es el punto de refugio, es decir, el lugar más seguro donde ustedes pueden conservar su integridad, informar a personas de confianza y darle prelación a los vehículos de emergencia, en este caso sí, tiene que entrar bomberos, tiene que entrar la ambulancia, la policía, cada uno desde su alcance, de acuerdo a sus responsabilidades nacionales. Entonces acá vemos que verificar las estructuras, hacer la limpieza y recolección y buscar un retorno a las actividades, es decir, garantizar que la operación continúe. Esto es lo que se hace siempre ante cualquier tipo de emergencia. Recuperarnos pronto, verificar vidas, estados de salud, infraestructura y hacer que la actividad económica continúe. Ahora bien, tenemos acá, ¿qué hacer en caso de fleteo? Entonces, cuando yo hablo de fleteo, ya estoy hablando de un caso particular. Vi que ustedes lo contestaron al inicio de la sesión. Fleteo, conocido como la forma de estafa, engaño que se le hace a una persona particular civil cuando accede a una entidad bancaria. Se va a realizar una transacción económica, somos engañados desde la buena fe con una versión libre de que ayúdeme, que es que acá tengo un dinero pero no lo puedo utilizar, o venga que es que se me cayó este paquete, ayúdeme a recogerlo, o venga señor, ayúdeme a hacer la transacción y verifíqueme la colilla de pago. Todo lo que esté en el marco de situaciones dentro del sector financiero que tengan de intermedio dinero y que adicionalmente estén afectando el desarrollo de una transacción, hace parte del desarrollo de una actividad reconocida como fleteo. Entonces acá se recomienda cambiar rutinas, guardar las claves de confidencialidad, utilizar medios electrónicos seguros. Recordemos que también en este momento hay muchas modalidades que están generando estafas vía telefónica, entonces es importante que ustedes también la reconozcan. Bloqueos para las organizaciones, entonces siempre ustedes dentro del centro de trabajo, es importante que dentro del grupo de seguridad y salud en el trabajo, HSQ de la empresa, verifiquen tener al interior de ellas cámaras de seguridad, bloqueo al ingreso de los parqueaderos, sistema de registro de visitantes, es decir, en las guardias de seguridad o en el punto de registro de recepción, siempre la persona que ingrese diga con quién se va a ver, que esa persona venga y la reciba, que se le deje tomada la foto, se le conozca cuál es su EPS, cuál es su ARL, en caso de emergencia llamar a quién. Toda la información que me permita a mí saber más de la persona, hacer el monitoreo permanente, tener identificación de personal, entre otras. Y algo muy importante con lo que quiero cerrar la intervención de esta tarde, que es un tema que habla de la legítima defensa. Entonces, en este caso, considerar qué es la legítima defensa y cómo podemos actuar nosotros cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos quiere hacer daño, porque hoy por hoy las formas de materialización de riesgo público no es primero la amenaza, deme sus pertenencias y me voy, sino que hoy por hoy el delincuente está primero generando afectación con armas blancas, con armas de fuego, y ahí sí obtiene lo que estaba buscando. En ese marco, constitucionalmente tenemos la legítima defensa en Colombia, que es el derecho a actuar por motivos de proteger un bien jurídico, tutelado personal, o de un tercero, ejemplo, como por ejemplo lo es la vida, la cual busca siempre actuar para proteger la integridad de la persona, su vida o la de otra, es decir, defender a otra persona. ¿Qué nos dice nosotros el Código Penal respecto a la legítima defensa? Entonces, en el artículo 32
ustedes van a encontrar que aquí dice que cuando se obra por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual, es decir, la defensa, tiene que ser proporcional. Cuando yo me defiendo no quiere decir que yo utilice una arma que esté totalmente desproporcional a la que utilizó el delincuente. Ahí es donde viene la combinación del término y el alcance que tenemos nosotros para decir que sí fue en legítima defensa y actuamos bajo las consideraciones legítimas y penales que tiene el país. Entonces acá dice, ¿cuáles son los ejemplos más comunes para nosotros poder establecer la legítima defensa? Entonces, para que la defensa sea legítima, tiene que estar en peligro inminente el derecho de una persona. Vemos como los casos diarios que se llegan a presentar, el caso de hurto o de robo, donde el delincuente tiene un arma de fuego y esta está apuntando a la víctima. La víctima, al verse vulnerada su vida y al determinar que su vida se encuentra en grave peligro, acude a la violencia y forcejea con el ladrón. La víctima queda con el arma y la acciona en contra del delincuente, causándole la muerte. En este caso se demuestra la legítima defensa, es decir, el bien jurídico tutelado, es decir, el derecho que tenemos todos los colombianos, se le estaba viendo vulnerado por causa de la agresión que generó el delincuente al vulnerar su patrimonio económico, es decir, sus bienes, sus pertenencias. Y esta persona, es decir, la víctima, lo que buscó fue defenderse y actuar de manera legítima defensa, defenderse frente a la agresión que estaba cometiendo el delincuente. Pero para que se configure la legítima defensa, las circunstancias tienen que ser proporcionales, actuales y que se encuentre la víctima en inminente peligro. No quiere decir que yo después de 15 días vi al delincuente que me hurtó y yo fui a generar acto de venganza. No, la situación tiene que ser en el momento, in situ, situación actual, donde se verifique la proporcionalidad del uso de la fuerza o de la defensa legítima que se haya desarrollado. Asimismo, podemos encontrar que fue el caso que nos colocó hace un momento Ana, que nos hablaba del gas pimienta. El gas pimienta, de hecho, es una forma de defensa que tenemos las personas civiles. La pregunta es, ¿se puede usar en mecanismo de defensa? Entonces aquí vemos que el gas pimienta normalmente es un rociador que se implementa para la defensa personal de las personas cuando se ven expuestas al peligro. Hoy por hoy, muchas personas llevan dentro de sus artículos un gas pimienta o un producto que permita la defensa legítima. Entonces aquí ustedes están viendo en pantalla los artículos que constitucionalmente o los actos administrativos que a ustedes les va a permitir actuar en legítima defensa con un arma de baja letalidad. De esta manera ustedes pueden llegar a identificar cómo la pueden usar y bajo qué marco normativo pueden llegar a tener el alcance o el uso de las mismas. Entonces tenemos lo dispuesto por el Ministerio de Defensa, la Ley de Seguridad Ciudadana, el Decreto 207 y el Decreto 771. Si quieren tomarle foto a esta diapositiva, es una diapositiva que les va a permitir a ustedes conocer más allá de cuáles son sus derechos en legítima defensa y actuar bajo diferentes modalidades de materialización de riesgo público a las cuales puedan estar expuestos. Y para cerrar, dentro de las medidas de prevención tenemos siempre un antes, un durante y un después. El antes y la invitación que le hacemos a todos los asistentes participantes de esta sesión de riesgo público afiliados a ARL Positiva, su compañía de seguros, corresponde a mantener la calma, seguir los lineamientos de las autoridades, tener prudencia de la información, porque, por ejemplo, yo en mi carro coloco, aquí va la mamá, la abuelita y la niña. 3 mujeres, 3 personas vulnerables, fácilmente posibles víctimas frente a un caso de peligro público, porque yo estoy manifestando de que somos 3 mujeres las que vamos en el carro. Si yo voy en el autobús diciendo, yo ahorita voy para el banco a consignarle los 5 millones, los 10 millones, los 500.000, los 100.000, ya estoy dando una información con personas que no tienen nada que ver conmigo y a cuales di información importante porque tiene que ver con dinero. Eso genera intención de daño para el delincuente que está en el acecho en cualquier espacio
donde nosotros interactuemos. Entonces, siempre debemos tener unos comportamientos que me permiten a mí evitar afectación a mi vida. En el durante, siempre un manejo visual para analizar la escena, formas de reacción, medidas de evacuación, la cara del delincuente, ¿cierto? Conocer muy bien qué es lo que está pasando. Evitar el pánico y obedecer, es decir, actuar sin ir en contra o enojar o exacerbar el genio del delincuente. Y en el después, claramente, poder nosotros avisar a las autoridades, informarles, si es en el caso del centro de trabajo, informarle al responsable de seguridad y salud en el trabajo, no comentar lo sucedido con personas ajenas que no tengan nada que ver con el siniestro y dar una información siempre detallada a las autoridades competentes. De esta manera damos por finalizado el acompañamiento del día de hoy, séptima sesión de la comunidad de riesgo público. Muchas gracias a los 322 asistentes que nos acompañaron la tarde de hoy en esta sesión. Paola, como es ahora seguido, damos paso a nuestras preguntas de cierre. Muchas gracias por la atención a todos. Así es, doctora Paola. Damos inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. Mantener la calma es una medida preventiva en el durante de un siniestro. A verdadero, B falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. ¿Cómo nos fue? Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero con un 99%, B falso con un 1%. Damos paso a nuestra segunda pregunta de este sondeo final. Gracias, Paola. Perdón, doctora Paola, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Yo estaba esperando que me dieras la palabra. Efectivamente, muy bien, Paola. El 99% es el grupo que visualiza y refleja la apropiación de conocimientos. Efectivamente, la calma es algo que se tiene que tener en el durante. Conservamos la calma para poder visualizar muy bien cómo reaccionar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora Paola, por tu intervención. Vamos con esta segunda pregunta. Caso en el que engañan a una persona en un banco y le hurtan el dinero a depositar. Esto es A, hurto, B, extorsión, C, fleteo. Daremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Muy bien, Paola. ¿Y cómo nos fue? Cuéntame. Doctora Paola, vamos a conocer los resultados de esta segunda pregunta. A, hurto con un 57%, B, extorsión con un 1%, C, fleteo 43%. Doctora Paola, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muchas gracias, Paola. Bueno, efectivamente la respuesta correcta es la 3, fleteo, siempre que se den entidades financieras donde se apropien de nuestros bienes, de nuestro dinero que llevemos para hacer una transacción financiera, va a estar dentro de la denominación de fleteo. Acá tuvimos una pequeña confusión frente al hurto y hay que reconocer que el hurto se puede dar en cualquier espacio. De hecho, el fleteo es una modalidad de hurto, pero que especialmente cuando hablamos de entidades financieras estamos hablando de que la modalidad se denomina fleteo. Muchas gracias. Tercera pregunta. Muchas gracias, doctora Paola. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. En caso de extorsión, debo A, publicarlos en los medios, B, informar a las autoridades, C, irme del país. ¿Cómo Estos nos son fue, los Pau? resultados de esta tercera y última pregunta. A, publicarlo en los medios con un 1%, B, informar a las autoridades con un 99%, C, irme del país con un 0%. Doctora Paola, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Muchas gracias, Paola. Efectivamente nos fue muy bien, el 99% atinó con la respuesta. En caso de extorsión, siempre lo que debemos hacer es informar a las entidades competentes para que ellas se encarguen de hacer el seguimiento y reconocer cuál es el grupo delincuencial, la persona que está generando esta intención de daño y materialización del riesgo público. Agradecer nuevamente a nuestros 312 asistentes que continúan con nosotros en este espacio, invitarlos nuevamente a que continúen participando en todos nuestros espacios
de las diferentes comunidades de riesgos, riesgo psicosocial, biomecánico, diferentes actividades económicas y para este caso en consideración, riesgo público. Una feliz y bendecida tarde para todos. Gracias, Paola. Doctora Paola, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de este evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase.
Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.